Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Debate 22. Soy Álvaro Cueva y tenemos que hablar de la comunicación del presidente. ¿Quién mejor para profundizar en este tema que Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de comunicación social de la Presidencia de la República? Bienvenido, Jesús. Álvaro, muchas gracias. ¿En qué momento está la comunicación del presidente de México? Bueno, hablar de en qué momento es pensar en el proceso de cambio. Es decir, se está transformando la vida pública de México, en particular se está desacralizando la figura presidencial, se está humanizando. Al presidente era intocable y por lo tanto inaccesible. Nadie sabía qué pensaba, si es que ese hecho ocurriera en el pasado, o cuáles eran los argumentos para tomar ciertas decisiones. Estamos en un momento en el que el presidente está expuesto permanentemente ante los medios de comunicación, está expuesto frente a los ciudadanos y dando sus razones y sus razonamientos. Creo que eso es algo muy importante para el país porque ayuda al proceso de cambio democrático y a la deliberación pública. Todas estas frases ingeniosas de me canso ganso, yo tengo otras cifras, fuchihuacala, ¿son tuyas y se las propones al presidente? No, aquí hay que ver que el presidente es un presidente que pues es un gran comunicador, que maneja la cultura popular, que maneja el conocimiento de lo que es la historia, tiene un conocimiento regional del habla, de los lugares, hasta de la comida, sabe dónde ir a comer mejor y más barato, cosa que no ocurre mucho en la clase política y en las élites, pero bueno, más a eso tenemos un presidente muy totalmente comunicador. Entonces él toma las frases, las toma al vuelo de la gente, de lo que le dicen y las va probando también en los actos públicos. Entonces ya cuando se elevan a rango de frase de clásico, después ya están probadas con la gente en el trato, en los actos públicos. Qué bueno que lo dices, porque de repente hay muchas personas a las que les cuesta trabajo creer esto, o situaciones como que de repente aparece el presidente con una camiseta gris por lo de Ayotzinapa. ¿Esa camiseta de dónde salió? ¿Tú se la compraste? ¿Él la traía escondida? Bueno, la playera de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, por los cuales hay un reclamo de justicia y su presentación con vida, pues es un compromiso del gobierno de la República. El primer acto formal del gobierno el 3 de diciembre fue crear la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa. Entonces hay un compromiso muy personal, no solo político, sino personal del presidente para resolver este caso. Y la camiseta o playera del día de ayer, pues fue un compromiso que los padres de familia le pidieron que ese día se presentara portando la camiseta para, bueno, pues para compartir, digamos, esta empatía por su causa y también pues hacer un acto público de apoyo, ¿no? Para que la gente entienda, ¿quién escribe los discursos del presidente de México? Los discursos los escribe él. ¿De veras? Él ¿A qué tiene un horas? ejercicio, pues es que ahí es lo interesante. Se da tiempo de leer, se da tiempo de escribir, se da tiempo de reflexionar y de corregir y enmendar la plana también de los planes de los secretarios. Entonces, se nota en las conferencias de la mañana cómo maneja los programas, cómo ante una pregunta inesperada, él tiene los datos, las cifras, la lógica de las políticas públicas, de los proyectos principales. Puede citar incluso hasta los procesos administrativos, ¿no? En este momento se dio a conocer, luego este cambio, luego este ajuste, porque él está muy pendiente, abocado a la administración y al cambio. Entonces, es algo muy especial en el sentido de que eso no lo hemos visto en México. Un presidente informado, un presidente involucrado en la vida pública, un presidente comprometido con la seguridad pública todos los días a las 6 de la mañana, reuniéndose con el gabinete de seguridad de lunes a viernes, para no solo recibir el parte de seguridad, sino también tomar decisiones. Entonces, todo esto es nuevo, no solo por la dinámica, sino porque está muy expuesto ante la opinión pública.
¿Qué piensan ustedes en casa de la comunicación del presidente de México? ¿Les gusta? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Hashtag debate 22. Hashtag debate 22. Sobre todo si ustedes nos están viendo en Estados Unidos, nos interesan mucho sus comentarios porque, Jesús, tenemos mucho público del otro lado de nuestra frontera norte. Allá está Donald Trump. El señor también tiene unas estrategias de comunicación muy especiales, muy personales. Y me acabo de encontrar con una situación peculiar. En Twitter, de repente, Donald Trump miente. Y no faltó el periodista mexicano que se metió a la conversación y dijo, acá también López Obrador miente, López Obrador miente. ¿Qué diferencias hay entre la comunicación de Donald Trump y la del presidente de México? Bueno, yo creo que una muy clara. Mientras el presidente de los Estados Unidos ha utilizado de manera muy eficaz, hay que reconocerlo, ya el Twitter, las redes sociales, su comunicación digital, pues gobierna prácticamente por Twitter, ¿no? En algunos casos, en momentos de crisis, hay cosas que hasta los propios funcionarios del gobierno estadounidense ahora sí que se enteran por Twitter de lo que está pasando o cuál es la postura frente a una coyuntura. A diferencia de esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que también utiliza las redes sociales muy intensamente, recordemos que agradeció a las benditas redes sociales su contribución a este proceso de cambio democrático que llevó a partir del 1 de julio. Entonces, creo que, pero bueno, la diferencia está en que hay una vertiente poco explorada en el análisis, que es la vertiente educativa, didáctica, la pedagogía política. Ahí no solo se utiliza como un elemento de respuesta o de opinión, sino también hay un propósito educativo en la comunicación del presidente y eso tiene esa impronta tanto en las conferencias de la mañana como en el uso de sus redes. Los medios de comunicación mexicanos están enojados con el presidente de la República porque ya no reciben las mismas cantidades de dinero que recibían antes. Digamos que sí hay un cambio en la relación de los medios y el gobierno federal, que implica una reducción muy drástica de los recursos que se entregaban a los medios de comunicación. Recordemos que en el pasado no solo era mucho dinero, sino también a través de relaciones poco transparentes y de condicionamientos políticos. Es decir, era muy común, además hay mucha literatura sobre eso, de la intervención de la Secretaría de Gobernación o de la propia Coordinación de Comunicación de Presidencia, interviniendo en redacciones, reconveniendo periodistas, opinadores, hablando a los dueños de los medios de que no les gustaba tal o cual contenido o que removieran a tal o cual personaje de sus medios. En este gobierno eso ya no ocurre. Hay muchos menos recursos porque es una situación de la austeridad, porque no se justificaba el gasto oneroso que se dedicaba a los medios, y por el otro, pues tampoco hay esta relación de poder y de dominación o condicionamiento económico. Yo te doy para, todo el mundo recuerda esta frase de López Portillo, no pago para que me peguen. Aquí no importa. El ejemplo más claro, bueno, hay muchos, hasta Reforma, que ha sido un medio que ha tenido una polémica con el presidente, recibe publicidad, digo, como otros medios tradicionales y digitales. Le propongo esto, regresando del corte profundicemos porque se va a poner mejor. Quédense con nosotros, es Debate 22. Seguimos en Debate 22 hablando con el coordinador de comunicación social de la Presidencia de la República sobre la comunicación de nuestro presidente. Nos quedamos, Jesús, en este asunto de los dineros. Hay medios enojados con la presidencia porque ya no reciben las mismas cantidades que recibían antes. Tú nos estabas como que poniendo ejemplos. Hay situaciones que a mí me interesa aterrizar porque los televidentes las vivimos mucho y nunca nos quedaron claros. En el pasado, por ejemplo, teníamos a una primera dama que sacaba una producción llamada Escuela para Padres. La Presidencia de la República pagaba la producción y distribución de este programa en una televisora con nuestro dinero. Sí, bueno, eso es lo que parece ser que ocurría. No me digas eso. Yo no he investigado el caso en lo particular. En Transparencia se puede encontrar si los contratos
esa televisora respecto a la producción de este programa estaba pagado directo por Presidencia o por alguna otra dependencia, porque también pues había favores mutuos y no necesariamente era el dinero directamente a las producciones, ¿no? Había, por ejemplo, periodistas o empresas que brindaban asesoría de imagen, de comunicación, y había contratos al respecto, en muchas dependencias, o directamente a Presidencia. Es escandaloso. Yo diría que sí, pero bueno, eso le corresponde en todo caso a la opinión pública, a los ciudadanos juzgarlo. A mí me ayuda, pues, sobre todo a entender este fenómeno de furia de ciertas personalidades contra el presidente. Porque pues si tú estás recibiendo millones y millones y de un día para otro cambia la administración y no recibes nada, pues alguna molestia debe haber. Pues sí. Mira, había una economía un poco artificial, una burbuja financiera generada por el financiamiento público a los medios y a los periodistas, entonces, o a un cierto número de periodistas, no realmente era una minoría, pero bastante bien retribuida. Entonces, ya eso ya no existe, ya no a ningún periodista en lo personal se le entrega dinero, ni por asesoría, ni por tener una página web. Ahí resultaba que varios que tenían sus páginas y recibían para la página cantidades mucho mayores que muchos medios. Pero sigue habiendo publicidad oficial. Mira, por ley tiene que haber hay una obligación de comunicar, de informar, de rendir cuentas a los ciudadanos, y una manera de hacerlo es a través de la publicidad gubernamental, y bueno, pues eso también hemos entendido que forma parte de la economía de los medios, ahora también los medios digitales. Entonces, independientemente de esta realidad, sí hay una obligación de informar a través de los medios de comunicación, está legislado, no está reglamentado, pero bueno, nosotros lo que queremos es que en tanto no se haga esa reglamentación con una ley de medios y una ley de comunicación social que no sea la que se aprobó, que ha sido muy cuestionada, pues intentamos aquí equilibrar entre medios tradicionales, medios digitales, entre medios regionales y medios de alcance o de renombre nacional, porque en realidad los medios de la capital luego se atribuyen ser medios nacionales y no es tan así. Es muy importante que hablemos de estos asuntos que a usted le pueden sonar muy técnicos, porque aunque usted no está muy en este asunto de los dineros, usted se informa. Y la información muchas veces depende de esos presupuestos. ¿Qué criterios utilizas para determinar cuánto dinero se le va a dar a qué medio hoy? Bueno, los criterios son dependiendo del mensaje, pues de alcance, de audiencia, de pertinencia regional. Hay medios que aunque tienen en los números absolutos, digamos comparados, tienen menos lectores, pero si ya lo vemos a nivel regional, pues tienen más influencia que luego los medios nacionales, o que se llaman nacionales. Entonces, tenemos que equilibrar porque tenemos que informar a los ciudadanos. Entonces, conviene, dependiendo del mensaje, pero conviene muchas veces contratar medios regionales y comunitarios, tanto radio como tele regional, como medios impresos regionales, porque tienen un alcance al público objetivo de las regiones, que los medios nacionales, aunque tienen un alcance en global mayor, no aterrizan en alguna región. Entonces, digamos, equilibramos entre este alcance, digamos, general nacional con este reforzamiento con los contenidos regionales. En esta administración, si te portas bien, ¿te va bien? Pues también si te portas mal te va bien, porque Proceso no ha hecho, creo que excepcionalmente, alguna nota favorable del gobierno. Y no se trata de que sea favorable o negativa, digo, tú hablabas de que si te portas bien o mal, no importa que seas crítico. Yo decía, ponía el ejemplo, si Reforma, que es un periódico que ha hecho de la crítica al gobierno una bandera en estos meses, pues está recibiendo publicidad como los demás medios, que pueden o no tener un equilibrio informativo. No nos metemos en la línea editorial, no nos metemos en los contenidos, ni informativos ni editoriales. Lo que tenemos es una decisión de informar a los ciudadanos y ver a través de los instrumentos de los medios de comunicación alcanzar ese mensaje. Entonces, dependiendo del mensaje, es la pertinencia de qué tipo digamos, de medios se van a contratar. Dependiendo del público objetivo, es el tipo de medio que se contrata.
Entonces el presidente López Obrador sí permite la crítica. Por supuesto, absolutamente, todos los días. Espérame tantito, es que yo me la paso escuchando que no. No, yo creo que el presidente López Obrador, aunque mucha gente o alguna gente no lo creyera antes de que tomara posesión, pues se está convirtiendo en el principal agente del cambio democrático en este país, pese a que otros en otros momentos asumieron esa bandera para llegar, la abandonaron inmediatamente el primer día de llegar. Y aquí la profundización de la democracia, que es un saldo pendiente de nuestro país, pues el presidente la está llevando a cabo de manera además muy militante, es decir, está abriendo los espacios de la reflexión, el conocimiento de la información pública para por qué se toman decisiones, entre qué opciones existe, cómo responde a las críticas, cómo de alguna manera responde también a las mentiras, porque hay muchas mentiras deliberadas o fake news, como se les llama hoy, o bueno, medias verdades o campañas de desinformación. Entonces, está muy expuesto el presidente. Todos los días está respondiendo, está reaccionando y además está reflexionando. Todo eso habla de una comunicación mucho más horizontal, donde el presidente pues, se puede ser sujeto de críticas, sujeto de comentarios y sujeto de cuestionamientos frente a los medios de comunicación. Y este ejercicio es inédito, no solo en el país, es inédito en el mundo. Entonces está marcando una pauta que va a dejar escuela en el futuro para las sociedades democráticas. ¿Cómo legitimamos la democracia? No solo que sea útil y que tenga beneficios para la gente, sino también se vuelvan democracias vivas, donde el tiempo real ahora de nuestras sociedades digitales también sea la deliberación y el debate con el poder. ¿Andrés Manuel López Obrador pidió la cabeza de Carlos Loret de Mola? Ese es un buen chiste para el chamuco, pero no, para nada, no, nos enteramos en los medios, nos enteramos por los trascendidos y luego por el propio mensaje de Loret de Mola, no tuvo nada que ver, y lo hizo explícito el presidente, lo dijo en una conferencia, porque porque sugirió el propio periodista que esto pudo haber sido consecuencia de su espíritu crítico. No tiene nada que ver, aquí estamos en tiempos inéditos, después de tantos años de autoritarismo, de tanta hipocresía institucional de decir una cosa y hacer otra, aquí lo que estamos viendo es un gobierno que hace lo que dice y dice lo que hace. Entonces, en estos términos no hay censura, no va a haber censura ni reconveniencia. Los periodistas que en algún momento han cambiado de medio o han sido despedidos o que se terminan los contratos es independiente del gobierno, no hemos tenido nada que ver, incluso por ahí, en el caso del IMER, algún titular de un noticiero que ahora está en otro medio público, o sea que no hay censura, él sugirió que era por su situación, ahí coincidió el fin de su contrato con un asunto, pues digamos que no tenía nada que ver con el gobierno, sino pues el término de una relación laboral. Entonces, yo lo que te puedo decir es que este gobierno se ha comprometido con la libertad, con el derecho a la información y sobre todo pues con la protección a los periodistas que siguen siendo un sector muy vulnerado, muy acosado y perseguido por los poderes fácticos. Algunos son públicos y algunos son privados. Ahorita platicamos de eso porque tenemos que ir a corte. Quédense con nosotros, es Debate 22. Continuamos. Llegamos al último bloque de Debate 22. Estamos hablando con el coordinador de comunicación social de la Presidencia de la República sobre la comunicación del presidente. Y yo creo que usted en casa, como yo, está muy interesado sobre lo que ocurre con las mañaneras. ¿Son de verdad, Jesús? ¿Esos periodistas son de verdad o son actores? Es lo que hay en este país. Los medios deciden mandar ese tipo de periodistas, muchos muy profesionales, otros que están en pininos, y otros que representan las nuevas realidades de comunicación de las redes sociales, que no son periodistas profesionales y que no tienen mucho tiempo trabajando en periodismo, entonces pues también están en el aprendizaje. Pero todo eso es lo que... La diferencia, por ejemplo,
en estos términos es que la presidencia actual pues se abrió a nuevas realidades, que son los medios digitales. ¿Y cómo vamos a cribar si los medios tienen influencia, aunque su tipo de periodismo o su comunicación pues no sea dentro de los estándares de los medios tradicionales? Vamos a suponer, yo quiero ir a la mañanera. Me registro en alguna página, Sí, me hay un presento ahí bien correo, contento. hay una manera, un procedimiento para registrarse, pero obviamente el espacio es limitado, digo, está abierto a todos los periodistas y comunicadores, pero tiene limitaciones físicas. Entonces, sí tenemos que, y además solo se deja pasar a periodistas. En algún momento, algún medio local o digital ha acreditado activistas, ¿no? Entonces, ha habido momentos ahí en los que se nos han colado activistas. Ahora hay mucho más cuidado de que eso no ocurra, para que no se piense que esto está armado. Hay quien ha dicho en los medios de comunicación, periodistas con prestigio, que dicen que eso está amañado, que está arreglado, que las preguntas están preparadas. Eso lo hacía Peña Nieto, eso lo hacía Calderón, eso lo hacía hasta Fox, pero aquí no, aquí el que levanta la mano y se le da palabra, ese pregunta de acuerdo a los criterios o los criterios editoriales de su medio o a su criterio periodístico. No hay ninguna cortapisa, incluso hay quien se expone, hace un speech antes de preguntar o hace una exposición intentando problematizar el tema, pero hay total apertura. Yo sí creería que los medios de comunicación debían tomarse un poco más en serio la conferencia de las mañanas para mandar a los mejores. Si los medios de comunicación mandaran a los mejores periodistas a esas conferencias, ayudarían al país, ayudarían al gobierno de la República también a que la comunicación fluya más, tenga otro nivel y sea una verdadera interlocución. El gobierno está abierto. Esto es una decisión de los medios. Nosotros no tenemos, ni yo soy titiritero, como en algún momento se me ha señalado en las redes, de que yo manejo ahí quién pregunta y no. No sabemos ni qué van a preguntar, no hay lista. A veces quedan pendientes 2 o 3 personas y se les da la palabra, pero eso es una excepción. ¿No será que algunos medios te mandan a los peores precisamente porque están enojados con el gobierno? No lo sé porque tampoco me gusta calificar el trabajo de mis compañeros. Yo soy periodista en funciones de un cargo público. No ejerzo el periodismo en ese momento porque tengo soy servidor público, pero sí tengo un alma y un corazón de periodista, entonces no me gusta calificar a los compañeros. Eso es decisión de los medios y en todo caso, pues también de los periodistas que asisten. Sí estudian, sí están al nivel, sí preparan las preguntas bien Claro. para que sean, para que produzcan, digamos, generen noticia y pues marquen la agenda. Creo que las mañanas son una gran oportunidad de diálogo democrático. El presidente hace un esfuerzo muy grande por exponerse 1 o hasta 2 horas frente a los medios. Ahora el INE, de repente, las quejas de los partidos dicen que es propaganda gubernamental. Pues no, es un ejercicio de información y de rendición de cuentas, está dentro de las obligaciones del gobierno y creo que es muy importante preservar estos espacios de diálogo, enriquecerlos, fortalecerlos. Estamos en un aprendizaje mutuo, medios de comunicación están saliendo de una crisis de falta de audiencia que había sido suplido con una economía artificial, ahora hay que ir digamos, tras las audiencias y entonces pues son los contenidos los que van a marcar su capacidad y en este caso pienso que la conferencia de las mañanas ofrecen una gran oportunidad de comunicación porque generan mucho interés. Hay, por ejemplo, una tercera parte de la audiencia vienen de Estados Unidos, sí. O sea, son gente que vive en Estados Unidos, entonces es algo inédito. O sea, los mexicanos, yo me imagino, que viven en Estados Unidos o de origen mexicano, están interesados por lo que está pasando en México y por primera vez cuentan con un instrumento de viva voz del presidente, dando cuenta de lo que se está haciendo cada día y de la toma de decisiones y de las críticas que hay y del debate público en México. Canal 22 en su señal internacional pasa la mañanera y nuestro público en Estados Unidos está fascinado. Ahora, Canal 22 es un medio público. Tú trabajas con los medios públicos mexicanos. Bueno, dentro de mi esfera de responsabilidad, pues tengo una relación con los medios públicos. ¿Pero invierten? Bueno, eso está normado por ley. Es decir, tú dices de la publicidad, sí. Y la otra parte, el presupuesto público, pues marca que hay un recurso dirigido, pero eso es una decisión de Estado y eso lo aprueba el Congreso, ¿no? Entonces,
En el caso de la publicidad gubernamental, están considerados los medios públicos porque, bueno, pues es una manera de reconocer la audiencia que tienen y la importancia que, pues, para el juego de los medios de comunicación, los medios públicos son muy importantes. Nosotros nos gustaría, esperemos que en un futuro cercano, contar con un sistema de medios públicos que dignifique la labor, que sea un equivalente a la BBC o a la Deutsche Welle alemana, que tengamos medios públicos al servicio de los ciudadanos, Wow. que puedan contrarrestar tanto al poder político como al poder económico y estén al servicio del interés público y que le sirvan a la gente, no le sirvan al gobernante en turno ni al patrocinador que paga el programa. Jesús, ¿por qué el presidente de México no viene a los medios públicos a que lo entrevistemos? Bueno, es que ahorita casi no ha ido a ningún medio, ni público ni privado. Yo espero que, y eso espero que ocurra muy pronto, pues haya un diálogo, un intercambio con los medios públicos, por el reconocimiento de la importancia que tienen, porque son parte del Estado mexicano y porque están llamados a cumplir una tarea muy importante en la transformación democrática del país, que es contar con instituciones al servicio de la gente. Y en este caso, los medios públicos necesitan fortalecerse en lo económico y también independizarse del poder político para cumplir la tarea de informar, de entretener, de acercar la cultura o las culturas, porque también tenemos todavía un saldo pendiente a nivel cultural y étnico, que es el racismo que vivimos en la sociedad y que en los medios de comunicación se traduce en la ausencia casi absoluta de los pueblos indígenas, por ejemplo, ¿no? Y de sus conceptos de vida, más allá del folclore. Lo único que te pido es que no lo vayas a mandar primero a tercer grado, ¿eh? Sí, porque en administraciones anteriores tú lo veías primero en las privadas que en las públicas. Era absurdo. Estamos de acuerdo. Yo creo que es importante darle su lugar a los medios públicos, fortalecer los medios públicos y que, bueno, pues también sean medios plurales y que expresen la diversidad de nuestro país. Ahora, en términos de producción, yo sé que tú te encargas de muchas cosas, spots, tuviste que ver con lo del grito que fue exitosísimo. ¿Tú contratas a los medios públicos para que te produzcan esos spots o lo haces con compañías privadas o con independientes? ¿Cómo funciona eso? Pues no, como cambió el esquema, no hay manera de contratar una empresa privada para hacer los spots. Tuvimos que habilitar a una productora interna, que son empleados públicos, que realizan esas tareas y ahí pues nos auxiliamos con la infraestructura que hay. CEPROPIE, que hace el seguimiento y la cobertura de las actividades del presidente, pues también es un auxiliar para esta tarea, dando cuenta de lo que hace el presidente de la República. Y bueno, pues también en alguna manera, pues el servicio que presta es al Estado mexicano y las imágenes de propiedad sí nos sirven para hacer Tómanos en cuenta, Jesús. Desgraciadamente, el tiempo es muy cruel en televisión, nos tenemos que ir. Yo quiero pedirte que mirando a la cámara te avientes tu frase célebre, tu conclusión de esta experiencia en Canal 22. ¿Es para ti? Adelante. Esta experiencia en Canal 22 es una oportunidad, una ventana para comunicar hacia los mexicanos, hacia la audiencia, de pues no dejar pasar esta oportunidad histórica. Tenemos por primera vez en mucho tiempo un presidente comprometido con su país, con su pueblo, que está dando todo como nunca hemos visto, poniendo el ejemplo, levantándose, madrugando y levantándose tarde, haciendo su tarea, informándose, estando pendiente de los temas de preocupación nacional y que la oportunidad que tenemos es no solo de contar con un gobierno al servicio de la gente, sino la oportunidad de que podamos participar en ese cambio. No dejemos pasar esta oportunidad y hagamos de este país un país para todos, con la participación de todos. El esfuerzo del gobierno es importante, pero sin los ciudadanos no va a haber un cambio real. Muchas gracias, Jesús. Un placer, un honor. A ti, Álvaro, gracias. Hasta la próxima.